Cordial saludo, estimados participantes del curso de Packet Tracer. Estamos realizando este video con el fin de abordar la temática del capítulo número 4. Les recuerdo, mi nombre es Wilson Pérez y los estaré acompañando en el transcurso del video. Bueno, para hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a tocar algo de la comunicación, menús del programa, acercamiento al modelo OSI, sensor de movimiento. Vamos a hablar algo sobre el sensor de movimiento. Vamos a hablar algo de Python y C++, muy poquito. Y vamos a hacer un montaje y al final vamos a mostrarles una práctica. Bueno, recuerden que estamos en el capítulo 4, el uso de Packet Tracer. La recomendación es ingresar a Netacad constantemente, revisar el material. Si está en inglés y no saben inglés, le dan clic derecho a traducir página y van leyendo. Y eso les ayudará junto con el video a desarrollar el curso de forma exitosa. Bueno, recuerden que con este capítulo ustedes ya podrán presentar la primera evaluación. Esa evaluación está ahí en Netacad y cuando ustedes pasan aquí los 4 temas, les va a aparecer donde dice introducción a Packet Tracer, un quiz básico. Ya lo pueden presentar. Tienen varios intentos para que lo desarrollen. Bueno, vamos a hablar algo de la comunicación y les va a servir todo esto que voy a explicar para una práctica que les voy a mostrar. Bueno, la idea de los aspectos básicos de la comunicación es que hay algunas reglas. Las redes pueden variar en tamaño y complejidad, pues no es suficiente tener una conexión. Los dispositivos deben ponerse de acuerdo sobre cómo comunicarse. O sea, no es que yo los conecte y ya. Hay unas reglas y protocolos y hay unas conexiones que hay que hacer también para que eso funcione. Pues hay 3 elementos para cualquier comunicación. Entonces, pues siempre hay una fuente, un remitente. Para ello nosotros vamos a hacer una analogía con lo que hacen 2 personas. En este caso, la chica que están viendo ahí sería la fuente o el remitente y siempre habrá un destino o un receptor, en este caso, pues con quien se comunica al otro lado de la llamada. En este caso, pues aquí vemos cómo es el proceso de comunicación. Entonces parte de esa fuente del mensaje y ese mensaje se tiene que convertir en una señal. ¿Cómo se convierte en esa señal? Por medio de un codificador. Ya digamos que es una parte electrónica que vuelve la voz en una señal eléctrica o en una señal de onda para que llegue al otro lado. Luego se necesita pues un canal o un medio que la transmita. En este caso, ese canal o medio puede ser de distintas formas, como los cables UTP o cable de cobre. Está también, por ejemplo, lo que es fibra óptica. También tenemos lo que es el cable coaxial. Alguno de ustedes de pronto tiene esos planes de parabólica de internet que llega por cable coaxial, pero también se puede transmitir por los distintos medios inalámbricos, ya sea, por ejemplo, también microondas o satelital. Bueno, luego esa señal la recibe, va codificada y entra un decodificador que la vuelve nuevamente en una señal de voz para que la pueda entender el usuario al final. Digamos que mire que todo esto ocurre en segundos y la gente a veces no sabe todo el proceso que tiene una comunicación de esos datos, digamos, de voz a voz, en este caso por medio telefónico, para que de una fuente o un remitente, pues llegue a su destino, que es el receptor. Así mismo se comunican los computadores, entonces prácticamente no solo basta conectarlos, sino se necesitan unos protocolos y digamos que unos procesos similares para que pues haya esa comunicación en red. Entonces aquí tenemos la primera definición de red, que es la unión entre dispositivos a través de un medio que sea capaz de llevar esa información o datos. Bueno, vamos a mirar que los protocolos de comunicación pues son reglas y todas las comunicaciones se rigen por protocolos. En este caso vamos a seguir con nuestra analogía. Si ahí van a hablar 2 personas, pues prácticamente hablan cara a cara, o sea, por medio de la voz, y así se pueden llegar a comunicar. Y como les decía anteriormente, pues tienen ese proceso de comunicación. En el caso de las máquinas pasa lo mismo.
Lo que pasa es que se vuelve un poco más compleja porque pues depende del medio y depende de muchos protocolos. En este caso, como están viendo, puedo enviar un mensaje de un equipo al otro por medio de un cable, ¿sí? Pero pues ya en la parte de este proceso de comunicación, pues es más complejo porque hay muchas reglas para seguir esta comunicación. En este caso, vamos a hacer el ejemplo. Las reglas para la comunicación de estos dos muchachos sería, por ejemplo, el idioma. Si no hablan el mismo idioma, pues no se pueden comunicar. Pero también, pues hay que tener la voz fluida. Si es muy lenta, se aburren. Si es muy rápida, no la entienden. Entonces también hay que tener en cuenta este aspecto. En el caso de las máquinas, pues hay muchas reglas y muchos protocolos porque no es el mismo fabricante, no es la misma comunicación, hay muchos medios, entonces aquí se complica un poquito más esa parte. Y pues estas reglas varían dependiendo de esa función que tengan cada protocolo. Para eso vamos a ampliar en el modelo OSI un poquito. Recuerden que esos protocolos sería más o menos como cuando hacemos una reunión por Google Meet. Entonces, para que eso funcione, pues deben haber reglas. ¿Cuál sería la primera regla? Pues la hora. Si no tenemos una hora exacta en esa comunicación, pues lamentablemente no nos vamos a encontrar. También tenemos, por ejemplo, que hay que levantar la mano para participar o que pues hay que tener un orden para hablar, porque si todos hablan al tiempo, pues nadie se va a escuchar, nadie se va a entender. Entonces mire que hay reglas en todo que permiten esa comunicación. Bueno, también vamos a establecer las reglas que las personas deben utilizar de acuerdo a los establecidos, si se rige una conversación. Por ejemplo, si yo envío este primer mensaje, pues será difícil de leer porque no está formateado correctamente. Entonces dice, humanos, comunicación, las entre los gobiernan, reglas, muy difícil comprender mensajes que no están correctamente formateados. O sea que si no están en orden, no tienen coherencia, pues no se va a entender. Pero si yo envío este segundo mensaje ya correctamente formateado, lo van a entender porque ya está, digamos, siguiendo una regla de comunicación que nosotros tenemos. Las reglas gobiernan las comunicaciones entre los humanos. Mire que ya se puede leer y ya se entiende. Bueno, en este caso vamos a seguir con esos protocolos que deben seguir los siguientes requisitos. Por ejemplo, un emisor y un receptor tienen que ser identificados. Como decíamos anteriormente, aquí pues está el emisor, ¿sí? Y ese emisor ya tiene que tener un receptor o si no, nunca habrá comunicación. El idioma y la gramática, importante porque eh, pues tiene que ser común. En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que era el español. La velocidad y el momento de entrega. Obviamente, como lo envíe y si la señal se retrasa, pues no va a haber comunicación porque no se van a entender. Que eso a veces sucede cuando no entra la señal o cuando entra y se demora o tiene retorno, entonces no hay comunicación. También eso son fallas. Y aquí vemos esa parte del tiempo. Tiene que tener un tiempo específico para poder estar hablando. Si se demora mucho la señal, no hay comunicación tampoco. Así que lo importante es que cuando alguien envíe una voz, una llamada, pues en el otro lado tenga un acuse de recibido, o sea que conteste prácticamente. Y si no, no hay comunicación. Así pasa también en los equipos. Vamos a mirar que en esta parte la gramática pues es el estudio estructural de las palabras y de las reglas. Como lo mostramos anteriormente, si no están organizadas, si no están estructuradas, tampoco hay comunicación. Entonces mire que hay muchísimas reglas y protocolos para la comunicación de nosotros a través de medios y equipos que hay que cumplirse. Así pasa en las máquinas, pero digamos que se incrementan los protocolos que deben cumplir. Bueno, esos requisitos del protocolo pues también hay que mirar que se pueden codificar los mensajes, ¿sí? Cuando se envían de un punto al otro se deben codificar. En este caso, si seguimos con la analogía, pues sería el lenguaje. Si está en otro lenguaje, no lo va a entender la otra persona si no lo maneja. En este caso, si se tienen que enviar mensajes de español para la gente que sepa español, inglés para los que sean de inglés. Pero si yo, por ejemplo, les escribo en mandarín,
pues no va a llegar ese mensaje así ustedes lo tengan en la mano. Una carta, un ejemplo. Bueno, el formato y el encapsulamiento del mensaje es importante. Entonces, siguiendo las analogías, si yo voy a enviar un lapso, digamos, o un espacio pequeño de música o una canción completa, pues la envío en un formato MP3. Si su celular o su equipo no tiene cómo leer MP3, pues no la va a leer. Entonces, ese mensaje no llegará. Por eso el formato y la forma en que se encapsule esa información también tiene que ser recibida por el otro equipo de esa misma forma. Si voy a enviar un video, pues lo envío en MP4 o en .avi o en todos esos formatos que hay. Y eso pasa más o menos como si yo enviara una carta. Entonces yo aquí tengo, digamos, la información y yo la tengo que enviar en un formato que es un formato carta, pero también la tengo que encapsular y eso sería un sobre para que nadie la lea y llegue a su destinatario. Entonces mire que viendo estas analogías, eso funciona así en la comunicación de equipos. Yo tengo que tener un formato específico y tengo que encapsular esa información para que llegue completa. El tamaño del mensaje también es importante. En este caso, pues es una oración que se pueda comprender. O sea que si yo le digo a una persona, mira que estoy viendo una tarde soleada, bonita, las nubes rojas, y la describo detalladamente, pues la otra persona al otro lado la va a ver y se la va a imaginar como yo la estoy viendo. Entonces, depende del detalle de descripción, la otra persona la va a entender igual o tal vez se la imagina igual. Así pasa en las máquinas. Cuando yo quiero pasar una imagen de una máquina a otra, yo lo que hago es que segmento, mando varios paquetes bien detallados, bien codificados para que el otro equipo los reciba, después los arme y genere la misma imagen. Sincronización del mensaje es importante. Si los equipos no están sincronizados o las personas no están sincronizadas como explicaba anteriormente, pues no va a haber comunicación entre equipos. En este caso, pues si no hablan al mismo tiempo o si hablan al mismo tiempo, también hay colisión. Entonces hay que mirar que hay varios aspectos en esta parte. Lo último, digamos que es las opciones de entrega del mensaje. Con qué calidad se entrega la voz, el video, el servicio. ¿Sí? Es importante ver esa parte. Entonces, aquí se habla de unidifusión, multidifusión y de transmisión, que son conceptos en la parte de comunicación de equipos de redes. Y ya digamos que si hacemos esta analogía de unidifusión, multidifusión y transmisión, como lo vamos a explicar más adelante hacia las personas, en equipos estamos hablando de unicast, multicast y pues de transmisión. Bueno, sobre la codificación del mensaje también es importante que nosotros tengamos en cuenta que pues tenemos que codificar esa información. Yo no puedo enviar una imagen en un solo paquete para que el otro la reciba. Es casi imposible, o sea que eso no se utiliza en redes. Se debe enviar segmentada, ¿sí? Encapsulada. ¿Y cómo la reciba el otro lado? Pues obviamente con una codificación específica. ¿Sí? Así el codificador lo que hace es que le coloca unos datos especiales a medida que envía un paquete para que en ese mismo orden lo reciba y pues así se vería la señal. La parte como amarillita primera aquí que dice 11000 sería como unos códigos de inicio. Lo que está en verde sería la información que yo estoy transmitiendo y lo que está en azul sería otro código de final. Entonces digamos que esta partecita que están viendo aquí sería un paquete. Después envío otro paquete con un código de inicio y un código final y lo que está en verde la información y así voy enviando los paquetes codificados. Le coloca y cuando van llegando allá, con estos códigos se van armando para que el paquete quede organizado. Entonces mire cómo se va segmentando y se va enviando la información a través de un medio, de un cable, de una fibra óptica o de una parte inalámbrica, digámoslo así. Y pues al final llegará esa imagen correctamente porque arma ese paquete a través de todo este sistema que se está enviando. Obviamente se llama sistema binario unos y ceros, pero los códigos son los que permiten organizar esa información y volverla a unir. Así que mire, aquí vemos inicio, final y pues la decodificación se revierte
inicio final, y así se va enviando paquete a paquete. Bueno, el tamaño del mensaje sí es importante también. ¿Por qué? Porque los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits, como veíamos, en ceros y unos. Entonces aquí estamos viendo lo siguiente. Yo tengo ahí la codificación de ceros y unos, o sea, lo que es la capa 2 en la parte de binario. Y ya en la señal se representa de la partecita alta como un 1 y la partecita baja como un 0, la parte alta como un 1 y la parte baja como un 0, y así se van transmitiendo, digamos que esas señales, se va pasando de la codificación binaria a una señal, y luego después lo envía por el medio, o sea, por el cable. Prácticamente se envía así los mensajes. Pues los bits están codificados, por ejemplo, en un patrón de luz, sonido o impulsos eléctricos. Aquí vemos una imagen interesante, porque esto que les mostraba aquí de la señal cuadradita, organizadita, pues eso no se da. Realmente esto se da así. Esta es la señal que se transmite. Y cada vez que hay un puntico de subida es un 1, un 1, un 1. Y si hay un puntico de bajada es un 0, 0, 0, 0. ¿Y quién revisa todas estas subidas y bajadas de voltaje? Pues una tarjeta, pues, de red. En este caso vemos la señal eléctrica transmitida por el cable como se ve realmente. Y aquí vemos una tarjeta de red que es la que permite hacer eso automáticamente. Esto ya uno no lo puede tocar, esto viene encapsulado y eso ya viene organizado así. Así que esta partecita viene en la parte del lado de los portátiles o en la parte de atrás de las computadoras por donde se conecta el cable. También vamos a ver que esta es la que nos transmite, digamos, ese código binario a señal, y esa señal realmente es así como las mostraba. Bueno, también tenemos lo que es la fibra óptica, prácticamente transmite la información por pulsos de luz. Aquí en 0, ausencia de luz, y si hay luz, pues sería un 1, y así se va leyendo prácticamente. Y pues en la parte de fibra óptica hay multimodo y hay monomodo. ¿Sí? Eso también lo hemos visto en la parte de cables para conectar. Y en señales de microondas o inalámbricas, pues hay muchas. En este caso, también la tarjetica tiene una antena, ya no utiliza cable sino antena, por la cual va a transmitir esa señal. Y esas señales pueden ser así, como las que están viendo. Pueden ser en lo que se llama AM, o una señal seno, o una FM, que es la frecuencia modulada, y esta es la amplitud modulada. Aquí vemos amplitud, así lo que estoy moviendo aquí el mouse, el ancho, y la frecuencia es el número de veces por segundo. Y pues al final lo que hace es que se codifica para interpretar esas señales. Y esa tarjeta tiene un reloj que va dando esta señal constantemente a unos pulsos constantes, y empieza a comparar. Entonces aquí vemos la que es amplitud variable, o sea, lo que es AM, se vería la señal así. La que es frecuencia variable, se vería así, el número de pulsos por segundo, y pues ya lo que sería por fase también. Entonces todo esto lo hace la tarjeta electrónica. Simplemente lo estoy explicando para que ustedes entiendan cómo se va transmitiendo esa información por medio de, ya sea de forma inalámbrica o de un medio, ya sea como el cable. Bueno, opciones de entrega del mensaje. En esta parte, pues estábamos hablando de unidifusión, que es cuando una persona le habla a un solo individuo. Por ejemplo, le va a decir a este individuo, Pedro, y los otros están ahí, pero no se está dirigiendo a los demás. O sea, que ninguno de esos otros, el mensaje que está diciendo es para él. Así pasa en los equipos. Puedo dirigir de un equipo a otro específicamente. A eso le llamamos unicast, como estábamos hablando. Y yo puedo decirle que se comunique del equipo A al equipo B sin que tenga en cuenta la otra, digamos, los otros equipos. Yo puedo enviar este no, y la comunicación solo entre esta fuente y este que tiene el mensaje. También tenemos el modo de multidifusión, prácticamente, que sería de uno a muchos, cuando ya esta persona le está hablando no solo a Pedro, sino ya le está hablando a varios individuos. Por ejemplo, digamos que a Ana y a José, ya a Pedro y al otro no le habla, pues prácticamente estaríamos hablando de multidifusión. Esto pasaría también aquí en las máquinas. Una máquina le puede estar enviando la comunicación de uno a varios. Entonces, del equipo fuente
pasa al equipo 1 y al equipo 3, pero en el equipo 4 y en el equipo 2 no se están comunicando, o sea que es muy selectivo y muy preciso. Y también tenemos lo que es difusión, que es uno para todos. En este caso, por ejemplo, ya la persona le está hablando a todos, un mensaje general. Y pues digamos que en las máquinas también ya se da ese mismo proceso. Por ejemplo, que uno le envíe a todos un mensaje para mirar si tienen conectividad. En ese caso se llamaría el broadcast, que es la comunicación de uno a muchos. O sea que ese primero le puede enviar un mensaje al segundo, al tercero y al cuarto. Y digamos que estas es las opciones de entrega de mensajes que puede tener de un equipo a una red. Así que es importante tener en cuenta estos conceptos porque cuando estemos en el modo simulación, pues vamos a hablar de lo siguiente que se llama las PDU. Pero para hablar de PDU vamos a mirar estos menús primero. Resulta que hay unos tipos de archivo y esto les puede salir en el examen. El primero es el packet tracer, prácticamente es punto paquete, que es cuando guarda la topología lógica. Tenemos otro que es el PKZ, imágenes e iconos, o sea que está guardando la topología más imágenes e iconos que uno le haya cambiado. Tenemos el PKA, que son archivos de actividades. Cuando vean esta A es porque tiene una actividad incluida en ese archivo. Tenemos los que son los PKS, archivos de secuencias, y el PKQ, que son archivos de quiz. En ese menú también tenemos lo que es la topología lógica, donde le demos clic aquí en este menú, podemos hacer los archivos lógicos. Y tenemos aquí la topología física, donde podemos hacer las conexiones físicas como hemos visto en los capítulos anteriores. En esta parte vemos lo que es regresar, en el caso de que yo pase del físico y quiero regresar o para la parte, digamos que estemos en la ciudad o en el cuarto o en el mapa, pues con este me regreso. Tenemos otro que es para crear clúster, tenemos otro para mover objetos y tenemos otro para insertar imágenes, que en algunos casos ya hemos hecho estos ejemplos anteriormente. En el menú de simulación, pues tenemos aquí lo que es el tiempo real y lo que es modo de simulación para observar ya las capas del modelo OSI. También tenemos lo que son los eh, routers y dispositivos intermediarios en este icono, dispositivos finales, equipos, impresoras, tablets, etcétera. Este rayito es de las conexiones, donde están todos los tipos de cables que también se explicó. Aquí es misceláneos, o sea que todo lo que ustedes han sacado les va quedando grabado en este espacio. Y si ustedes van a misceláneos, pues van a ver todo lo que ustedes han estado utilizando en sus montajes de una forma más organizada y más rápida. También tenemos aquí un icono que es el de multiusuario cuando vayan a trabajar en la nube. Y tenemos unos iconos como baterías, como ventiladores, paneles solares, turbinas para el Internet de las cosas y muchas más cosas que hemos estado explicando. Bueno, también en el menú superior pues está esta parte para seleccionar, está esta parte para inspeccionar, está para borrar o eliminar algún dispositivo, está para redimensionar, está para pegarle unas notas o digamos que yo quiero colocarle la dirección IP de un computador, le saco de aquí una nota, para dibujar líneas, para dibujar rectángulos, para dibujar elipses, para dibujar formas libres, para enviar un PDU simple y un PDU complejo. Prácticamente estos PDU pues son la forma en que adopta una porción de datos en cualquier capa y eso es lo que se denomina unidad de datos del protocolo. Y eso lo vamos a ampliar para que en el momento de simulación lo entiendan cómo es que se empieza a trabajar. En este caso es importante tener en cuenta un acercamiento al modelo OSI y en ese modelo OSI les recuerdo que tiene 7 capas. En la capa 1, que es la capa física, pues prácticamente están los medios de transmisión que les explicaba, es por donde se transmite esa información por medio de voltaje o corriente.
Ya habíamos visto que está el cable UTP, la fibra óptica y el coaxial. En la capa 2 está la capa de enlace de datos, que es donde toma la información de las capas superiores, o sea, de la 3 a la 7, y la convierte en ceros y unos. Aquí está, pues obviamente, la tarjeta de red que hace ese trabajo. En la capa 3, capa de red, está el router o el switch. Aquí podemos ver lo que es un router o un switch que permite hacer esas conexiones o ese direccionamiento de esa información, que escoge la mejor ruta para que llegue de una forma rápida la información de un punto a otro. En la capa de transporte, pues aquí está, digamos que la parte que segmenta. Si yo voy a hablar sobre una canción, entonces estamos hablando de TCP y es la forma en que se divide esa canción para que llegue al otro lado. Entonces aquí vemos que esto azul largo sería un mensaje sin segmentar, el mensaje 1 sería las partecitas segmentadas y el mensaje numerado, pues el código que se le va colocando para que lleguen en orden. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de un protocolo UDP, que sería como un video en vivo, ¿sí? Un streaming, pues cuando se pierde un mensaje de esos no llega porque pues es en vivo. En cambio, si yo tengo una canción y la voy a enviar y la segmento, pues llega completa en este orden. Entonces, mire que estamos hablando ya de protocolos TCP y protocolos UDP. En la parte de la capa 5, capa de sesión, pues estamos hablando de la conversación. Prácticamente es como si el equipo A le preguntara al equipo B o al servidor y le dice, yo soy el computador de Wilson y habla con la otra computadora, usted me autoriza a hacer conexión y la otra dice, sí, yo soy la computadora de Juan y yo la autorizo a usted porque ya tengo la MAC de destino, la MAC de origen, tengo la IP de origen y la IP de destino y se comunican y digamos que esas serían como las claves para la apertura de esa comunicación, estos datos. Y así se pueden comunicar. O si no, estaríamos enviando un mensaje a cualquier equipo si no tuviera estos protocolos. Y después viene la capa 6, la de presentación, que prácticamente es la que traduce el formato que ustedes desean ver. Por ejemplo, archivos como Word, PDF, HTML, texto, todos esos archivos que ustedes ven, pues están en la capa de presentación. Y por último, la capa de aplicación. En este caso es el programa que ustedes utilizan, por ejemplo, WhatsApp, YouTube, Skype, Instagram y Telegram, etcétera. Bueno, ya viendo ese acercamiento a esas capas y entendiendo qué hace, obviamente cuando yo envío un mensaje de un equipo a otro, pues prácticamente eso pasa en segundos a la velocidad de la luz. Ustedes no se dan cuenta cuando les llega al otro lado el mensaje de WhatsApp o el archivo. Pero mire que en redes todo eso sucede, ¿sí? Por un lado, eh, pasa información hasta la parte de señal y por el otro lado la señal se vuelve otra vez y se devuelve en todas esas capas para que el otro usuario la pueda leer en información. Entonces, cuando se envía un mensaje se debe utilizar un formato estructurado específico. En ese caso, vuelvo a la carta. Si yo tengo una carta, pues el sobre tiene que tener la dirección del emisor y el receptor, o si no, nunca va a llegar. Si yo le voy a enviar una carta, por ejemplo, a Japón a alguien, un familiar que viva allá, un ejemplo, pues tiene que decir el destinatario, dirección, nombre completo, país, todos los datos que pueda para que llegue. Y el receptor, los míos, dónde vivo, a qué hora salió, todo lo que pueda, ¿para qué? Para que sin importar el medio, si lo llevan por avión, por vehículo, por mar, pues llegue esa carta. Así pasa en los computadores. Cuando yo voy a enviar un paquete o una información de un punto a otro, pues tiene una estructura específica. En este caso, hablamos del protocolo de Internet IP. Y ese protocolo pues tiene una dirección de origen y una dirección de destino. Y cuando yo voy a enviar toda esa información por paquetes, pues los tengo que encapsular para que lleguen organizadamente. Entonces, mire que vamos a hacer un ejemplo para que sigan entendiendo cómo se transmite esa información a través de la red. Aquí vemos que tenemos un señor que va a enviar un correo electrónico. A ese correo electrónico cuando lo envían a la red se le llaman datos, ¿sí? Y para que empiece a través de todas estas capas que les expliqué, pues resulta que la siguiente capa, esos datos se vuelven segmentos. Pero para que se vuelva segmentos, pues simplemente tomamos lo que son los datos y le coloca un encabezado o un número de transporte, de la capa de transporte. Por eso en la capa de transporte se llaman segmentos. Luego, esos segmentos
los volvemos paquetes cuando yo le coloco otro código adicional, que es el encabezado de red. O sea que ya van dos códigos acá y se va agrandando ese código. Después del paquete lo vuelvo trama. Y la trama pues ya le coloco otros dos códigos más, que es el trailer de trama y el encabezado de trama. Y al final eso los vuelve bits. La tarjeta de red los vuelve ceros y unos prácticamente. Y cuando ya lo tengo en ceros y unos, lo que hace esa tarjeta de red es que lo convierte en señales para ser enviado por la red. Luego, cuando llega al otro equipo, hace el proceso contrario hasta que se vuelve datos y lo puede leer en el computador. Todo esto lo hace, digamos, tan rápido como pestañear. Nadie se da cuenta de todo ese proceso y toda esta investigación que se ha hecho, pero así funciona. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros vamos a enviar un PDU simple por ahora y después un PDU complejo y vamos a mirar lo que es las capas del modelo OSI y cómo se envían esos datos para entender si está bien o no. Bueno, otra cosa que queremos hablar en este video prácticamente es sobre el sensor de movimiento. Pues el sensor de movimiento se llama PIR y es este, el que se le conecta a un Arduino, un ejemplo. Y tiene un sensor PIR, que es un sensor infrarrojo, y un lente de Fresnel, que es el que permite con estas curvaturas y esta forma de poder detectar cambios en temperatura o en la parte de infrarrojos. Pues aquí vamos a ver cómo se detecta ese movimiento. Pues aquí tenemos una señal que se emite y si alguien cruza por esa área de dirección, pues hay un, digamos, un cambio en la salida de voltaje y eso se puede ser leído por un sensor. Pues prácticamente los sensores PIR son de tipo ópticos, es decir, se basan en cambios en la radiación electromagnética para sensar en el entorno. En lo particular, los sensores PIR trabajan con un rango de luz infrarroja, o sea que se le conocen los piroeléctricos prácticamente, debido a que los objetos que emiten mayor radiación infrarroja son aquellos cuya temperatura es mayor. O sea que aquí también detecta esa parte de la radiación infrarroja. Y vemos en una foto cómo se vería una persona cuando emite esa radiación infrarroja. Si ve el color como más claro y todos los objetos y todos los animales y personas tienen mucho mayor, digamos, radiación infrarroja y esto también se detecta. Bueno, otra cosa que vamos a hablar en este capítulo es Python, que es muy necesario prácticamente para programar lo que es el Raspberry Pi. Y en Packet Tracer se puede programar a través de Python o también se puede programar a través de lo que es Processing, que es el idioma que trabaja, digamos, idioma no, sino el lenguaje que trabaja Arduino, que es como muy parecido a C++, o digamos que el processing está basado en Java. Y pues obviamente aquí veríamos el sensor conectado a un Arduino, si quisieran trabajar en Packet Tracer con Arduino, o también se podría conectar a un Raspberry Pi para trabajarlo. Entonces, para ello, pues hay un montaje propuesto. ¿Cuál es la idea? Que hay un showroom aquí, con el cual hay un sensor de movimiento aquí en la puerta. Cada vez que se acerque alguien en la puerta, pues se abra la puerta y se encienda un LED. Y aquí está un Raspberry Pi controlando pues esas acciones. Y aquí van a ver ustedes el código que se genera para que esto funcione. Bueno, entonces vamos a revisarlo rápidamente en la práctica, el montaje y voy a explicar el código para que ustedes lo desarrollen en este capítulo. Recuerden que deben desarrollar la evaluación del primer módulo de las 4 primeros capítulos. Entonces voy a quitar mi pantalla y voy a abrir aquí lo que es el Packet Tracer. Entonces recuerden que todo este menú se explicó. Muchas de estas preguntas les pueden salir en la evaluación para que sepan todos estos iconos para qué sirve. Bueno, entonces si yo quisiera conectar aquí voy a buscar Raspberry Pi. En los actuadores voy a buscar un LED. En la parte de hogares voy a buscar una puerta. Y en la parte de sensores,
aquí voy a buscar uno de movimiento, como el que les expliqué. Entonces yo tengo estos elementos para desarrollar mi código. En la parte de cables busco el de Internet de las cosas y yo conecto este. Entonces yo puedo decir por ejemplo, el D1 al D0 y yo puedo decir que el D2 al D0 de la puerta. Así se conecta. También puedo conectar mi sensor aquí, digámoslo que al D3. Así lo puedo conectar. Entonces, mire, le doy doble clic al Raspberry Pi y en esta parte les voy a cuadrar aquí un momentico la pantalla para que se vea tanto el código como el montaje y yo podría, ya estoy cuadrando aquí prácticamente bien para que se vea bien todo. Listo. Vamos a ampliar esto un poquito. Y aquí en la parte de programación, mire que me trae un código de base. Entonces vamos a empezar a explicar. Mire, el código de base es como el de encender y apagar un LED. Si yo le coloco, dice, aquí lo pusiera a poner a correr en run, vamos a correrlo, el LED me enciende y me apaga. Con esto yo ya sé que ya quedó bien conectado, ¿sí? Pero vamos a modificar este código rápidamente para que ustedes puedan entender cómo puede llegar a funcionar. Entonces, lo primero que deben hacer es que estos son librerías que importan para que funcionen los puertos y el tiempo. Dice, from, desde GPO, impórteme toda la librería. Y librerías son como recetas. Si yo les dijera a ustedes, necesito que me haga una cazuela de mariscos. Y si ustedes no saben, pues van y consultan un libro, una receta o un video y dice, ah, bueno, ahora sí, voy a seguir el paso a paso, la hago y les sale bien. Un ejemplo. Eso pasa aquí con la programación. Yo importo esas librerías y en esas librerías ya hay unos códigos que me permiten generar este direccionamiento de los pines y del tiempo. Entonces, dos librerías, voy a ampliar esto un poquito más para que la vean. Dos librerías se importan con el asterisco, quiere decir que importe todo lo que tiene esas librerías. Y aquí es como inicia la función y cómo termina. Entonces, ustedes van a dejar quieto esa parte. Hay una palabra reservada que se llama pin mode. Aquí le está diciendo que el modo del pin 1, el modo del pin 1 que está aquí, que sería el D1 del Raspberry Pi, va a ser de salida out. Aquí estoy diciendo que el pin 1 va a ser de salida. Y print, que es una palabra para imprimir en pantalla, entre comillas le va a escribir este string o esta palabra que se llama blinking, o yo la puedo cambiar que diga funcionando. O sea, yo la coloco así con el fin de que cuando yo le dé correr aquí, en la parte de abajo me dice está funcionando, mire, funcionando. Y aquí viene un while true, que sería como un ciclo para que repita muchas veces este código. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder leer el sensor, aquí yo le voy a colocar un comando que se llama digital read. También son palabras reservadas, así funciona. Y entre comillas le voy a decir que lea lo que tenga el sensor. Pero para que él me lea ese sensor, yo aquí en esta partecita tengo que definir variables. Entonces, ¿cómo voy a definir las primeras variables? La primera va a ser un LED que está conectado, en este caso, al 1. Aquí dice al pin 1. Otra variable que va a ser, una que va a ser el sensor, que está conectado al, en este caso sería el 3. Listo, lo voy a colocar al 3. Y otro que va a ser la puerta que está conectado al 2. Entonces voy a colocarle acá, puerta conectado al 2. Y voy a colocar una variable que se llama dato donde voy a guardar, y las variables son como cajitas donde yo guardo o alisto los espacios de memoria para que me guarde una información que empiece en 0.
Entonces aquí yo le estaba diciendo, vea, que léame lo que tiene el sensor, digital write, lea el sensor. Y que eso que lea el sensor me lo guarde aquí en la variable dato. Entonces yo le digo dato igual. Cuando yo le escribo solo un igual, le estoy diciendo que me lo guarde en esta cajita que se llama dato. Bueno, cuando ya tengo esto, lo que tengo que hacer es que le escriba digitalmente en el puerto digital write. Aquí sería, por ejemplo, al LED, que le escriba high, o sea, alto, porque el LED está aquí en el 1. Entonces, yo le puedo colocar LED para que me lo encienda. Que espere un tiempo de 1000 milisegundos, o sea, de un segundo. Y para activar la puerta, yo me voy a donde está la puerta, le doy clic y mire que aquí me va a salir una recomendación y es con Custom Write. Con este mensaje yo puedo activar la puerta y acá me dice que con 1 está abierta y con 0 cerrada. Mire que aquí en Packet Tracer me da las indicaciones para poder grabar. Entonces yo después de esta le voy a decir que Custom Write, como me dijo ahí las indicaciones de la puerta, y abro paréntesis y le estoy diciendo que la puerta la coloque, coma, en 1. Voy a escribir entre comillas 1, que me dice que con 1 estará abierta. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Un if. Un if es una pregunta que hago. Si el dato, ahí sí le coloco dos iguales, es igual a, por ejemplo, hi. Vamos a escribirle hi en mayúscula. Si es igual a hi, entonces, dos puntos, le digo que me haga esto. Y a esto se le llama indentación. Yo tendría que correrlo para que todo esto me quede adentro. Voy a seguir corriendo aquí la ventanita. Y listo. Bueno, pero ¿qué pasa si no se cumple eso? Entonces yo le digo, y si no, else, dos puntos, que le escriba digitalmente a el LED en bajo y que espere un tiempo de 1000 milisegundos o de 500 milisegundos. Listo, ahí ya estaría. Y también yo podría repetir la de la puerta. Aquí la copio y la pego para que también cuando el sensor, digamos, me cierre la puerta si no está funcionando. Y si está funcionando, la abra. Listo. Voy a organizar esta línea aquí arribita. No olviden que en el video también les dejé el código para que lo vean. Y aquí ya estaríamos, digamos, tendríamos el código listo para que esto funcione. Vamos a darle parar y aquí le vamos a dar correr. Y bueno, miremos aquí, me toca cerrarlo porque se bloqueó. Ah, pero antes de cerrarlo, vamos a buscar una imagen desde aquí. Voy a buscar esa imagen que sea, por ejemplo, yo tengo una imagen de un showroom, ustedes la pueden buscar en internet. Vamos a mirar aquí una imagen que yo tenga, esta, y le damos a aplicar. Y cuando yo tenga este, yo puedo decir, este está aquí en la puerta, el sensor de movimiento, el LED va a estar aquí y la puerta va a estar aquí cuando se abra. Y le voy a dar archivo, guardar como, y aquí le voy a colocar que es sensor de movimiento 4. Listo, PKT, y le doy guardar. Listo. Ahora vamos a decirle nuevo para que guarde, le vamos a abrir, archivo abrir,
Y aquí está el sensor de movimiento 4, lo vamos a dar a abrir y vamos a ponerlo a funcionar. Entonces mire que aquí está el código en programación, en principal, como lo habíamos dejado. Y para poderlo funcionar con la tecla Alt, paso en el sensor y mire que la puerta se abre y el LED se enciende. Y si yo lo quito y espero unos segundos, el LED se apaga y la puerta se cierra. Eso es lo que vamos a hacer como práctica. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden de desarrollar ya con esta explicación del capítulo 4, pueden desarrollar la primera evaluación y espero que desarrollen estas prácticas y empiecen a mirar todos los menús que ustedes puedan explorar, aprender, archivo guardar Packet Tracer, empezar a profundizar en Python para programar. Después vamos a hacer otro ejercicio en Arduino y en C++, y pues digamos que esto es un curso introductorio, pero pues la idea es empezar a ver que pueden hacer muchas simulaciones. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado el video.